costos, todo es, creo que es bastante creíble. Claro, Juntur ha dicho, para quienes no saben, que el costo en realidad sería de 5.000 millones de dólares. Claro. Y que en realidad el proyecto no podría terminarse como hasta el 2015, ¿han dicho? ¿O un poco más han dicho? No, debería ser un poco más, debería ser 5 años. Después del 2016, o sea, después de que se acabe este gobierno en realidad. Sí. Que eso difiere de los plazos que se han anunciado. Estuvimos con Javier Illescas de Inversión hace unas semanas acá, y cuando quisimos insistir en este punto, él trató de evadir el tema de los plazos, porque creo que él es consciente de que efectivamente va a ser muy difícil que el gasoducto llegue el 2015 o el 2016. Claro, pueda que se siente responsable de plazos que él no ha dado. Claro. Y que él no ha estimado, y que si él estima, de repente resultan mucho mayores que los que se ha dicho en estos momentos, con lo cual traería algún conflicto. Pero yo creo que el realismo es eso, ¿no? Ok, entonces son 5.000 millones de dólares, y hay que ir diciéndolo, porque a veces cuando los costos de los proyectos comienzan a aumentar, la gente se escandaliza. Pasó con el tema de la refinería de Talara en caso de Petroperú. Sí. El señor Humberto Campónigo tuvo que renunciar a la presencia de Petroperú, no solamente por ese hecho, pero lo hincaron con el tema. Y son cosas que han pasado incluso con la Interoceánica, que comenzó costando 800 millones y terminó en 1.200, 1.300 millones. Y pasó también inicialmente, que fue la causa por la cual no se continuó con el gasoducto de Juntur, porque se acercaba julio del año 2012 y se pretendía anunciar el financiamiento para que comenzase la construcción del gasoducto de Juntur y todo el proyecto del sur. Entonces fue en semanas anteriores cuando se dijo que no eran los 1.700 millones de dólares, sino como los 5.000, creo que eran 4.800 millones de dólares. Entonces a mí me hicieron la pregunta y yo dije, pero estamos partiendo del supuesto de que los 1.700 están bien y los 4.800 están mal. Entonces mi raciocinio simple como ingeniero es: el que ha sacado 1.700, ¿cómo lo ha sacado? Ha multiplicado pulgadas, espesor y diámetro y espesor y distancia, y eso es un aproximado, pero los precios varían según materiales, si tienen que subir en altura, si tienen que estar en selva. Entonces para mí ese es un precio sacado de la galera del mago, y mucho menos creíble que el precio que iba a dar alguien que estaba trabajando varios años y que había hecho un estudio de factibilidad. El resultado de un estudio de factibilidad es mucho más creíble. Entonces se dejó la imagen de que era un proyecto que realmente costaba 1.700 millones de dólares y que había venido un aprovechador que lo había pasado a 4.800 millones de dólares, y esto constituía un abuso contra el Estado peruano. Entonces el Estado peruano cortó el compromiso. Esa es la forma en la que yo lo interpreté, y en la realidad el que estuvo equivocado siempre fue el de los 1.700 millones de dólares. Claro. No hizo ningún estudio para tener un cálculo, lanzó una cifra como orden de magnitud que no tenía mucho valor. Claro, generó sospechas inmediatamente, y ya sobre esa sospecha es muy difícil cambiar la percepción. El tema de la exploración de gas. Pues Petróleo ha anunciado un programa de exploraciones importante para los siguientes años, pero ¿qué está pasando en los alrededores de Camisea? ¿Cómo va lo de Petrobras, que lleva años en que supuestamente se dice que hay gas ahí? También ese es el lote 58. ¿Y el 56 es el de...? El 56 es el que tiene Hantoil, que se está usando para la explotación. Está también a cargo de Plus Petrol, y está también el 57 de Repsol. El 57 y el 58, los dos han demostrado que tienen gas. Si mal no recuerdo, las cifras son 3 TCFs, que ya es importante en el 57 de Repsol, y 2 TCFs en el del 58. Si sumamos los dos, harían viable el proyecto del gasoducto al sur, el proyecto inicial, que creo que es el que valía la pena. Lo que sería una pérdida absoluta sería hacer el proyecto del gasoducto al sur y olvidarse de la petroquímica. Lo que tenía el valor diferencial importante en el proyecto del gasoducto al sur es la petroquímica. Sin la petroquímica no valdría la pena. Pero un tema que nunca se ha tocado, nunca se ha querido tocar, es que esa petroquímica del sur no solamente necesita el gas de los lotes 57 y 58, también necesita el gas del 88 y del 56 en su contenido de etano. Eso es el siguiente punto que le quería plantear. El lote 88, la recuperación del lote 88 fue un tema de campaña de este gobierno. Finalmente se anunció que se había logrado recuperar el lote 88, pero quedaba pendiente, digamos, el consorcio Camisea
envió este comunicado diciendo que efectivamente se comprometían a devolver el gas del lote 88, pero tenían que ponerse de acuerdo ellos para ver cómo se iba a concretar ese proceso. Hasta ahora no se sabe nada. En julio del año pasado el ministro dijo que en un par de meses se sabía, pero ¿usted sabe algo de cómo viene esa negociación o ese proceso? No lo sé. Entiendo que lo que están buscando es un gas que canjee al gas del lote 88, porque para que puedan devolver el gas del lote 88, o sea, el gas del lote 88 es la garantía firmada con México, no firmada por el Estado peruano, sino firmada por las empresas, de que tienen el gas para abastecer a México y honrar el contrato que tienen con México. Entonces, lo que tienen que hacer es buscar un sustituto del gas del lote 88. Entonces, el sustituto podría haber sido en Trinidad y Tobago y el asunto estaba arreglado. Entiendo que quieren buscar el sustituto en el Perú. Pero si hay 5 TCFs en el 5, 7 y 5, 8, ya debería estar arreglado ese problema. Entiendo que iban a ir por ahí, ¿no? Que iban a tratar de que sea el gas del lote 57 el que sustituya al gas del lote 88. Ahí hay varios juegos, porque las regalías que paga uno, que paga el otro, todas esas cosas hay que mirarlas con cuidado. Pero lo que sé es que cualquier carta, cualquier compromiso que no es una cláusula puesta en el contrato no tiene ningún valor legal. Por eso, hasta ahora en realidad ese tema no está solucionado. No, hasta que el compromiso no se convierta en una cláusula adicional dentro del contrato que diga que ya se devuelve eso, no está solucionado. Ingeniero, aprovechamos su presencia. La doctora Beatriz Merino, que ahora es la presidenta de la Sociedad de Hidrocarburos, ha señalado que es bien interesante porque mientras el sector minero está preocupado por la ley de consulta previa, ella, por lo menos como vocera del gremio de hidrocarburos, ha salido de decir que en su gremio las empresas están convencidas de que esta ley y lo que viene consigo, que es el reglamento y la lista de comunidades, es positivo en el largo plazo, que va a generar en el largo plazo un clima de estabilidad, si bien en el corto plazo puede generar ciertas controversias. ¿Cuál es su posición sobre el tema? O sea, los procesos finalmente llegan a estabilizarse, es lo normal. Lo que no sabemos es ¿qué pasa en el camino? ¿Cuántos años llega a largo plazo? Y aquí me hace recordar una vieja frase que la aprendí en los años 80 cuando teníamos un trabajo con gente del Banco Mundial. Cuando uno hace esos trabajos de planeamiento y mire el largo plazo, la frase era que en el largo plazo todos estaremos muertos. Bueno, por eso ya es un pesimismo tremendo. No es un pesimismo, es simplemente decir que cuánto se va a demorar el tema y por cuántos años nos va a durar el corto plazo, porque más o menos la frase dice, en el corto plazo nos trae problemas, pero en el largo plazo se arregla. Bueno, ¿cuántos años vamos a vivir en el corto plazo? Ese es el tema. Bueno, ese es el punto en realidad. Bien, ingeniero, muchas gracias por haber estado acá. Será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias. Que la vaya muy bien. Gracias. Vamos a la pausa y tras ella conversaremos con Marina Bustamante, directora de la reconocida marca Renzo Costa. Vamos a aprovechar para que nos cuente un poco su historia, pero también porque Renzo Costa ha ganado un premio recientemente porque ha integrado a personas con discapacidad en la empresa, en un porcentaje bastante importante, y queremos que nos cuente también esta experiencia. Volvemos.